Veamos ahora el circuito RL, o sea, cómo va a ser el comportamiento de un circuito compuesto por una fuente de voltaje de fuerza electromotriz E constante en serie con una resistencia y una bobina de inductancia L. Vamos a ver cómo es el comportamiento de la corriente que circula por el circuito cuando se está energizando a través de la fuente, y luego cuando desconectamos la fuente y cortocircuitamos ese circuito de tal manera que quede ese circuito así, compuesto solamente por resistencia e inductancia, cuando la inductancia comienza o la bobina comienza a desenergizarse a través de la resistencia. Es análogo al comportamiento del análisis que hicimos de un circuito RC en serie. Vamos a ver qué ocurre aquí con un circuito RL. Bien, cuando el interruptor pasa a la posición 1, cuando S pasa a 1, a la posición 1, ¿qué estamos haciendo? Pues energizando el circuito a través de la fuente, o sea, la fuente lo conectamos al circuito RL al colocar el interruptor en la posición 1. En esas condiciones empieza a circular por acá una corriente I y tenemos una malla. Apliquemos la ley de mallas de Kirchhoff. Aplicando la ley de mallas tenemos E menos I por R, y aquí se produce una caída que hemos visto que es igual a menos L de I de T. Llegamos al punto inicial igual a 0. Entonces tenemos que fuerza electromotriz es igual a I por R más L de I de T. Resolvamos esa ecuación diferencial. Organizémosla de esta manera. Que nos quede de esta manera. De I dt, digamos todo por L, más R sobre L por I es igual a E sobre L. Nos queda una ecuación diferencial de primer orden no homogénea. Entonces la solución de la ecuación diferencial, o sea, esa ecuación diferencial, nos queda ahí una de las soluciones igual a I igual el comportamiento de la corriente, porque estamos hallando la corriente, es igual a E sobre R, factor de 1 menos E a la menos T sobre sería R sobre L por T. R sobre L por T. Ese es el comportamiento de la corriente. Como pueden ver, en T igual a 0, esto es igual a 1. 1 menos 1, 0. Por tanto, la corriente, cuando se energiza, la corriente es 0. Y luego empieza, a medida que el tiempo empieza a transcurrir, esto cada vez se va haciendo cada vez menor. Por lo tanto, todo esto va aumentando de una manera exponencial. Grafiquemos eso, se observa mejor en la gráfica. Veamos comportamiento de la corriente en función del tiempo. En T igual a 0, parte de acá, o sea, en T igual a 0 la corriente es 0 la que circula por acá. Y a medida que empieza a transcurrir el tiempo, se va energizando todo esto de acá, se va almacenando energía y la corriente va aumentando, como pueden ver esta gráfica acá, o esta ecuación, va aumentando exponencialmente hasta volverse asintóticamente al valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Cuando T tiene infinito, esto es 0. Por lo tanto, el valor máximo sería E sobre R. E sobre R, que es la corriente máxima en el estado estacionario, cuando ha pasado mucho tiempo,
y significa que el circuito se comporta solamente como si estuviera una fuente y una resistencia. El inductor se comporta como un cortocircuito, como si esto fuera simplemente alambre en el estado estacionario. Para que la corriente nos dé E sobre R, significa que eso se comporta como un conductor. En el estado estacionario, la bobina se comporta como un cortocircuito, o sea, como un simple conductor, y ese sería el comportamiento. ¿Qué pasaría si hacemos T igual a tau igual a L sobre R? L sobre R. Si hacemos que el tiempo sea igual a L sobre R, esto nos da menos 1. 1 de la menos 1 es 1 menos E a la menos 1 es 0.63. Por lo tanto, la corriente es igual a 0.63 de la corriente máxima, de E sobre R, de la corriente máxima. Y eso se conoce como constante de tiempo inductivo. Constante de tiempo inductor. Se puede mostrar que henrios sobre ohmios nos da segundos. ¿Qué es la constante de tiempo inductivo? Es el tiempo que tarda la corriente en alcanzar más o menos por acá el tiempo que tarda, que es L sobre R. L sobre R es el inverso, para que alcance el 0.63 de E sobre R, que alcance el 63% del valor máximo de la corriente que va a alcanzar por el circuito. Esa es la constante de tiempo. Como pueden ver ustedes, cuando se coloca una bobina en un circuito, hace que la corriente empiece a crecer o a disminuir lentamente. Bien, ese es el comportamiento de la corriente. Ahora veamos acá el comportamiento de B sub L, o sea, de la diferencia potencial, que voy a llamarlo acá B sub L, V sub L, de la bobina. Para eso sabemos que B sub L es igual a L de I de T. Estoy echando en la magnitud. L de I de T. Ya lo habíamos visto. Derivando de I con respecto a T, nos quedaría que B sub L es igual a L. La derivada de esto nos quedaría E sobre R. La derivada de 1 es 0 menos la derivada de esto es E a la menos R sobre L por T, por la derivada interna que es menos L sobre R. ¿Cómo nos queda esto? B sub L sería igual. A ver, ¿qué pasó? Esto no, aquí es R, la derivada interna que es R sobre L. Entonces nos quedaría esta L y esta L se cancela, esta R y esta L se cancela, este menos con este menos se cancela y nos quedaría que B sub L sería igual a E, o sea, la fuerza ectomotriz de la fuente, E por E a la menos R sobre L por T. Ese es el comportamiento de la fuerza ectomotriz inducida o autoinducida en la bobina, o la caída de potencial, si quieren llamarlo de esa manera, o la caída de potencial que se produce en la bobina. Hagamos la gráfica del comportamiento de esa fuerza ectomotriz autoinducida en la bobina. En T igual a 0, esto nos da 1, significa que la fuerza ectomotriz en el instante inicial, cuando la posición, el interruptor queda en la posición 1, o sea, en ese instante que se energiza el circuito, sería E. Este es B sub L, tomémoslo, la magnitud. Y empieza a decrecer. Empieza a crecer en función del tiempo de una manera exponencial.
O sea, que en el instante inicial aquí tiene el valor máximo, que es la fuerza automotriz de la fuente. Y a medida que empieza a transcurrir la corriente y el tiempo, ya el voltaje aquí empieza a disminuir hasta volverse aquí cero. Y cuando se vuelve cero es porque se convierte en un cortocircuito la bobina, porque aquí la diferencia de potencia se vuelve cero. Eso sería un cortocircuito, por lo tanto la corriente aquí sería la máxima posible, que es E sobre R, este valor. Bien, ese es el comportamiento de un circuito RL cuando se está energizando. Por lo tanto, en el estado estacionario, vuelvo y repito, en el estado estacionario, ese aparato transcurrió ya mucho tiempo, que se llama estado estacionario, que realmente ocurre en más o menos 3 o 4 veces la constante de tiempo. Más o menos se considera eso, que 3 o 4 veces la constante de tiempo, ya eso ya sería estado estacionario, donde ya prácticamente la corriente ya no varía. Bien, entonces en el estado estacionario el inductor se comporta como un cortocircuito, tiene la corriente máxima. En el estado inicial, el inductor se comporta como un circuito abierto, porque en el estado inicial la corriente es cero, por tanto eso se convierte como un circuito abierto en el inductor. Y veamos cómo ocurre con el voltaje, o la diferencia potencial acá. En el instante inicial, aquí la fuerza automotriz es la misma de la fuente, y a medida que empieza a transcurrir el tiempo, se vuelve cero para convertirse esto en un cortocircuito. En esos momentos, al estar aumentando aquí la corriente y llegar al valor máximo, la bobina va almacenando una energía. ¿Dónde la almacena? Aquí, en el campo magnético de la bobina. Almacena energía, así como hacíamos el circuito RC, se almacenaba una energía en el campo eléctrico entre las placas del condensador. Aquí en la bobina se almacena una energía, debido a la corriente que circula por acá, se almacena una energía en el campo magnético dentro de la bobina. Bien, ahora veamos qué pasa cuando conectamos el interruptor a la posición 2. Cuando S pasa a la posición 2, el circuito nos quedaría de esta manera. Muy aburridos minutos más tarde. La posición 2. Vamos a suponer que la corriente empieza a circular de esa manera. Entonces, así nos quedaría el circuito equivalente cuando quitamos la fuente y cortocircuitamos ese circuito. O sea que nos queda de esta manera. Bien, analicemos cómo es el comportamiento de la corriente por ese circuito cuando ya se quitó la fuente y cuál sería el comportamiento acá de la fuerza electromotriz, que estoy llamando la V sub L, en los terminales de la bobina. Entonces veamos, por la ley de mallas, tenemos que esto es igual, eso es una caída menos I por R, aquí se produce otra caída menos L de I de T, porque se produce una caída acá, y llegamos a este punto, igual a 0, por lo tanto nos quedaría que DI dt, multiplicando por menos 1 a ambos lados, y dividiendo por L, más R sobre L por I, igual a 0. Así nos queda una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Eso nos quedaría entonces la solución de la ecuación diferencial. Resolviendo esto, que se puede resolver por separación de variables, pero yo una vez le voy a colocar la solución, es igual I igual con las condiciones iniciales del problema. Cuando se resuelve una ecuación diferencial hay que utilizar las condiciones iniciales. Aparece E sobre R por E a la menos R sobre L por tiempo. Y así obtenemos
la solución de la ecuación diferencial, por tanto el comportamiento de la corriente. Significa que la corriente empieza a circular en el mismo sentido a través de la resistencia. ¿Y por qué? Porque la energía que estaba aquí almacenada empieza a devolverla al circuito y se va descargando a través de la resistencia. Por eso, como pueden ver, el comportamiento de la corriente es este. 10 segundos más tarde. Corriente, tiempo, en t igual a 0, o sea, cuando se colocó el interruptor en la posición 2. Cuando estaba acá, se colocó en la posición 2 en ese instante. Como pueden ver, en t igual a 0 la corriente sigue siendo máxima, o sea, sigue siendo acá en este punto. O sea, E sobre R. Y luego, a medida que transcurre el tiempo, eso empieza a decrecer exponencialmente y tiende a 0. Tiende a 0. Ese sería el comportamiento de la corriente. ¿Por qué tiende a 0? Porque toda la energía que tenía acá empieza a devolverla al circuito, por lo tanto empieza a circular aquí la corriente hasta que va perdiendo energía y la energía la está consumiendo en la resistencia en forma de calor. Todo lo que tenía la energía almacenada en la bobina la disipa en la resistencia en forma de calor. Entonces, de acá podemos hallar la constante de tiempo de descarga, digámoslo así, constante de tiempo de descarga de la bobina, esa descarga de la energía. Es si tiempo igual a tau igual a L sobre R, que es constante de tiempo de descarga. Constante de tiempo de descarga. L sobre R sigue siendo L sobre R. ¿Cómo nos queda esto? T igual a L sobre R, eso nos queda E a la menos 1. Y E a la menos 1, si ustedes van a la calculadora, es más o menos 0.37. Entonces nos quedaría que la corriente es igual a 0.37 de E sobre R, o sea, la corriente máxima, cuando se encuentra acá. La máxima es cuando el voltaje dividido por la resistencia nos da la corriente máxima. O sea que más o menos por acá, vamos que este sea el punto, vamos por acá. 0.37 de E sobre R. 0.37 de E sobre R. O sea, acá es el tiempo que tarda tau. Es el tiempo que tarda el circuito en haberse descargado la energía hasta llegar a un 37% de la corriente máxima que tenía acá. O sea, de este valor máximo de la corriente. Cuando ha disminuido a un valor del 37% de la corriente máxima, esa es la constante de tiempo inductivo. Veamos qué pasa entonces con la fuerza automotriz autoinducida aquí, o sea, la caída de potencial. Para eso decimos que fuerza automotriz igual a L de I de T. Estamos hallando la magnitud de la fuerza automotriz. L de I de T. Derivando esto con respecto al tiempo, nos quedaría que E es igual a L derivada con respecto al tiempo de E sobre R por E a la menos R sobre L por T. Nos quedaría E igual L, que es, eso es una constante, saquémoslo, E sobre R. La derivada de esto es E a la menos R sobre L por T por la derivada interna, menos R sobre L. Y esto nos quedaría igual a, esta R y esta R se cancela, esto y esto se cancela, quedaría menos E por E a la menos RL por T. Por lo tanto, la fuerza automotriz, o mejor dicho, no, aquí para mantener los valores, ese sería B sub L. Pues sin querer queriendo. Aquí lo llamamos
V sub L, o sea la calle potencial en la bobina, que lo he llamado V sub L, V sub L, V sub L, y V sub L nos quedaría menos E a la menos R sobre L por T. Ese es el valor o el comportamiento de la calle potencial acá. El signo negativo, ¿qué significa eso? Pues que en ese momento, como la corriente está disminuyendo, entonces aquí va a aparecer una polaridad aquí en la bobina que evite que la corriente trate de disminuirse. Por lo tanto, acá sería, como está, si aquí era más menos, aquí quedaría menos, más menos, aquí sería menos, más, quedaría de esta manera. Vamos allá al comportamiento, el comportamiento del voltaje. Nos quedaría de esta manera. Tomemos el comportamiento de la fuerza electromotriz, pero en su valor absoluto. En su valor absoluto, porque si graficáramos el signo negativo, pues tendríamos que dibujarlo desde acá. Y realmente lo que nos importa es el comportamiento de la magnitud de la calle potencial de acá. El signo menos no nos interesa mucho, simplemente es para hallar la polaridad en ese momento de la fuerza electromotriz en la bobina, nada más. Por eso entonces, para poder dibujarlo en el primer cuadrante, tomo la magnitud, o sea, le quito el signo negativo. Y esto nos quedaría que en t igual a 0, esto nos da el valor E. Y cuando empieza, esto es E. Y cuando empieza a transcurrir el tiempo, eso empieza a decaer. En función del tiempo. Ese es el comportamiento de la diferencia potencial. El punto t igual a 0, acá tiene su voltaje máximo. O sea que en ese momento aquí se comporta como una fuente de corriente, no de voltaje, sino una fuente de corriente, que esto acá en electricidad se nota de esta manera. Un círculo con una flechita acá indicando la fuente de corriente, pero claro, pero va hacia abajo, ¿no? Eso indica una fuente de corriente. Pero bueno, en ese momento se comporta como una fuente de corriente la bobina y empieza a suministrar corriente en ese sentido. En ese sentido, hasta que se va perdiendo la energía que tenía almacenada la bobina, que la va disipando en la resistencia en forma de calor, y por eso es que se voltaje vuelve nuevamente a 0. Ese es el comportamiento de un circuito RL, cuando se está cargando y cuando se está descargando su energía. Cuando está en la posición 1 y luego cuando está en la posición 2. Bien, ojo con esto. Este es el funcionamiento del circuito RL, así como está acá, funciona cuando se está alimentando con voltajes de corriente directa. Si son voltajes variables en el tiempo, el funcionamiento es completamente diferente a lo que vimos acá. Es muy diferente el comportamiento. De manera pues que esto solamente funciona cuando se está alimentando con fuentes de corriente directa, o sea, constante. Vaya, eso explica muchas cosas. Fuentes de voltaje constante. Adiós.